Buen día, tardes, noches, estimados estudiantes. Cuando sea que estén escuchando esto, esta es la presentación del módulo 2 de gerencia aplicada al sector público. En esta sección vamos a ver el Estado venezolano. Vamos a tratar de analizar muy superficialmente la historia para poder entender cuál es la razón de la estructura política y estructura administrativa del Estado venezolano y cómo el Estado impacta en el funcionamiento o en qué áreas de la sociedad el Estado venezolano hoy en día interviene. Si recuerdan el módulo anterior donde vimos las fallas de Estado, fallas de mercado, el entender el funcionamiento del Estado del Estado es fundamental para entender qué fallas está tratando el Estado de solucionar o qué fallas puede el Estado estar generando en la sociedad, y también para promover soluciones con base a eso. Entonces, pasamos a entender lo que fue el siglo XIX venezolano. Hoy en día estamos acostumbrados a un Estado, una institución bastante grande, pero como en los inicios el Estado venezolano estaba en 3 cuadras de Caracas y representaba a las tres instituciones principales del Estado venezolano: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, que era bicameral, y la Presidencia de la República. Estaban en 3 cuadras. Literalmente, ustedes caminan hoy por la esquina de la Bolsa en Caracas y están estos 3 edificios. Bueno, la antigua Corte y el Congreso de la República, hoy en día el Palacio de las Academias, donde están las academias nacionales, eran todo lo que existía en la institución, como instituciones. Y la presidencia estaba compuesta por 4 secretarías o ministerios que se encargaban de cosas muy básicas. El Estado tenía una estructura, como entendimos en los conceptos anteriores, una estructura muy liberal, una estructura bastante limitada. Había una Secretaría del Interior que se encargaba de los asuntos de entender cómo estaba funcionando el gobierno, lo interno, la justicia, lo interno. Había una Secretaría de Hacienda, que era básicamente la recolección de impuestos, se encargaba de las aduanas y de recolectar impuestos a lo interno. Más que todo, el ingreso de los estados eran las aduanas. Está la Secretaría de Guerra, que básicamente eran las relaciones exteriores militares, y la Cancillería, que era el reconocimiento de las relaciones exteriores. Eso era el Estado venezolano. Un Estado que podía caber en una casa, en este caso la Casa Amarilla. Esto es una diferencia enorme, y hay que entender que en un país como el nuestro, donde habíamos estado destruidos por la guerra de independencia, esto era más que suficiente. Entre los materiales del curso hay unas lecturas de este señor que tienen a su derecha, que él es el señor Antonio Locadio Guzmán. Entre las lecturas del curso tenemos un escrito que él le presentó al Congreso, donde él estudia cómo después de la guerra de independencia los bienes que tendría el Estado. Y ustedes, cuando leen ese escrito, pueden darse cuenta que el Estado en un comienzo tenía una cantidad de ganado, una cantidad de terrenos. Básicamente el Estado venezolano era una pequeña hacienda y tenía los bienes que en el siglo XIX se consideraba importantes. Ahora, éramos un país destruido por la guerra de independencia. La guerra de independencia nos destruyó como país. Estábamos completamente despoblados. Teníamos familias sin padres. Mucha gente murió por esta guerra, que fue casi una guerra civil. Y la reconstrucción del Estado venezolano era un proceso lento. No teníamos tanta inmigración como podrían imaginar que ocurría en otras latitudes. Así que teníamos un problema de despoblamiento y de lucha por las tierras aún, y de control del Estado. Entonces, vamos a pasar rápidamente por los primeros 100 años de nuestra historia. Muy por encima, evidentemente voy a cometer muchos errores, y esta periodicidad tiene una razón de ser. Durante los años más estables que tuvimos durante el siglo XIX, los primeros 20 años de la democracia fueron años gobernados por básicamente el señor Páez. Y a esto se le llama una época conservadora porque Páez tenía un partido, al que él mismo se llamaba Partido Conservador, pero era un partido, la verdad, con bastantes principios liberales. Y el señor Páez construyó este partido en oposición a el señor Antonio Locadio Guzmán, que quería ser presidente. Páez
Sublet y todo este periodo está marcado por un gobierno de estas instituciones. Es un gobierno liberal, es un gobierno con ciertos dotes republicanos, un gobierno ordenado, pero con principios bastante liberales, no intervenir en la economía. Luego hay un periodo de conflicto y guerras entre los liberales y los conservadores. Y ese periodo de conflictos y guerra entre los liberales y los conservadores termina en una crisis económica y en muchos problemas durante los últimos 15 años de gobierno. En este periodo Páez tiene que asumir el poder en varias ocasiones. Durante este periodo también ocurre nuestro primer golpe de Estado. El golpe de Estado que se le da al señor Vargas, al presidente de la República, el primer presidente civil de la República que tenemos. Los militares lo tumban del poder porque los militares estaban muy obsesionados con tener el control de las instituciones del poder en esta época. Ocurre toda una gran crisis y llega al poder en este momento el señor José Tadeo Monagas. José Tadeo Monagas es considerado un héroe en la República, pero la verdad es que es un personaje bastante oscuro en nuestra historia. José Tadeo Monagas es la primera persona. Monagas es la primera persona que da realmente un golpe de Estado exitoso en el país, en lo que es este periodo republicano, la Cuarta República que comienza con Páez. Monagas tiene un problema con el Congreso, ingresa al Congreso, mete el ejército en el Congreso y fusila el Congreso. Eso se llama el fusilamiento del Congreso. Eso ocurre en el 47. Durante esta época mueren muchos civiles importantes y ocurre de verdad lo que es realmente una dictadura. Monagas propone recrear la Gran Colombia, recrear el éxito republicano de la Gran Colombia y propone la primera reforma constitucional. Y así muere la Constitución que hasta el sol de hoy fue la Constitución, hasta este punto es la Constitución más exitosa que había tenido el país. A partir de este momento las constituciones se reforman una y otra vez. En esta época, que se conoce como el Monagato, Monagas colocó amigos, colocó a familiares en el poder y tenía un control absoluto sobre el poder de Venezuela. Esto se quebró en el 58 con el señor Julián Castro, el señor Julián Castro, quien le da un golpe de Estado a Monagas para restaurar el poder de los conservadores. Pero esto ya no era sostenible y durante este periodo explota la guerra más sangrienta que tuvimos en nuestra historia, que fue la Guerra Federal. La Guerra Federal era bastante importante porque tiene un aspecto político detrás, o una teoría política detrás que va a influir la política venezolana en muchos sentidos, y vamos a verlo en el poder venezolano más adelante. Y es el tema de la idea de la federación. Los liberales, liderados por el señor Guzmán y por su hijo, el señor Guzmán Blanco, hijo de Antonio Locadio, también estaba Zamora, supuestamente promovía un Estado federal, la descentralización del poder en estados regionales, porque el Estado no tenía control del poder. En esta época el Estado que controlaba Monagas era Caracas y el centro de la capital del país, pero no controlaba el resto de las regiones, que tenían una vida completamente autónoma. Para llegar un mensaje desde Caracas hasta la frontera en Táchira tardaba meses en llegar, y de ahí hasta ese entonces no había un control real del poder. Entonces, después de la Guerra Federal, Monagas es derrocado del poder, pero también son derrocados los conservadores. Monagas llegó al poder con los liberales, pero él no era un liberal, nunca fue un liberal. Él supuestamente libera a los esclavos, pero los esclavos ya habían sido realmente liberados por un decreto de manumisión que había hecho la Asamblea, el Congreso. La Guerra Federal fue súper sangrienta, destruyó las infraestructuras del país, pero llegó al poder un grupo de militares ilustrados que tenían la idea de modernizar la República. Entonces, con la llegada de esto, que esto se le llama el liberalismo amarillo
trató de modernizar las instituciones y convirtió el Estado en algo más grande. Entonces ya no teníamos estas 4 instituciones, sino que se le agregó el fomento. El Estado ahora se encargaba de la salud pública, de la educación. Guzmán Blanco tenía una guerra contra la Iglesia Católica y expropió una grandísima cantidad de conventos, de propiedades de la Iglesia. Mucha gente, muchos historiadores dicen que esto ocurrió para enriquecerse. Probablemente eso tenga algo de cierto. Pero la verdad es que muchos de estos colegios se convirtieron en los primeros colegios públicos del país. Guzmán Blanco creó las primeras muestras de educación pública. Separó el Estado de la Iglesia. Antes, para poder registrarte, para poder tener una identificación, tenías que tener un certificado de bautismo. Ahora, hay la institución del Estado, la Presidencia de la República, se vuelve algo más grande, más poderoso. La Secretaría de Interior ahora se encarga del registro de la gente. Hay salud pública, hay educación, hay trabajo. Hay un tema de ampliar el Estado y que el Estado tenga un control más importante de la economía. Es un cambio bastante importante porque es el primer crecimiento del Estado venezolano. Y tenemos de 4 ministerios, casi pasamos a 6, 7. Durante todos estos años de lo que se llama el liberalismo amarillo. Con la muerte de Guzmán Blanco sí, era un ilustrado, creó un Estado de todo el asunto, pero también era un dictador. Y como dictador persiguió a mucha gente y llegó al poder de forma autoritaria y controlaba a toda la gente que estaba en el poder de forma autoritaria. Y esto era una fórmula para la guerra. Guzmán tuvo insurrecciones constantes en los estados federales, en todo el estado. Pero algo importante que ocurrió en este momento es que los estados tenían una autonomía casi absoluta. Guzmán era el caudillo del centro, lo que representaban Valencia, Caracas, Maracay, todo lo que es ese sector del país. Pero los andinos se manejaban autónomamente. La península, el sector de Yuruarí, que hoy es el estado Bolívar, también se administraba autónomamente. Cada estado era una entidad propia. Y eso tiene su golpe. A finales del siglo XIX, los andinos generan un ejército y ocurre la famosa revolución restauradora de los 40. 40 andinos llegan desde el Táchira, el Capacho, hasta Caracas, e invaden Caracas y toman Caracas. Y esto es el fin de la época liberal en Venezuela y es la llegada de lo que se llama el liberalismo, el positivismo. Positivismo puede solarles a que es algo positivo, que es algo bueno, pero el positivismo en realidad se basa en la idea de que la ciencia controla, determina ciertos aspectos de la realidad de la persona. Entonces ellos creían que ciertas condiciones, ciertas investigaciones científicas comprobaban que los países donde hacía calor estaban destinados a tener gobiernos autoritarios. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, el señor Montesquieu era un representante de algunas de estas ideas, y muchos de estos eran de verdad profesores con fundamentos científicos, pero tenían una idea de la sociedad que justificaba a los dictadores, y eso eliminaba completamente las ideas del liberalismo y de los derechos sociales y todo este tipo de cosas. Ya se siente una idea de control de la sociedad. Y el positivismo se relacionó naturalmente con el militarismo. Eso se convirtió en centralizar el poder, en generar estabilidad, en convertir el Estado en un país unitario. Ya no éramos 7 países separados, ahora éramos un solo país único. Era la idea de una élite que moderniza y enseña al pueblo y controla al pueblo. Y esta idea de que el progreso social está determinado. Ojo, ustedes pueden ver expresiones de positivismo en toda Latinoamérica. La bandera de Brasil, orden y progreso, está inspirada en el positivismo. La idea es del positivismo, que alimentó muchos gobiernos militares. Era la idea de que las élites
los intelectuales estaban trabajando en favor de los militares. Y hay una lectura que pueden leer entre las lecturas recomendadas que se llama El cesarismo democrático, que representa muy inteligentemente la justificación de estas personas para justificar la ausencia de democracia, la ausencia de libertades, la ausencia de derechos naturales. Es la idea de que los dictadores controlan a la sociedad y tienen que controlarla para que la sociedad progrese. Y esta fue la idea que gobernó la mitad de nuestro siglo XX en Venezuela. El militarismo y el positivismo fue lo que inspiró a Páez y lo que estuvo sustentado en la creación del ejército y en la idea de que los militares controlan el poder en Venezuela y son los gobernantes de Venezuela. Esto inspiró a personas como Pérez Jiménez y como todas las cúpulas militares que gobernaron el país hasta el 58. Démonos cuenta que esto simplemente está alimentando una estructura anterior, ¿no? Pero ellos convirtieron el poder en un poder central. Ya los estados no se gobernaban por sí solos, así que tenemos una dualidad. En Venezuela había una idea de un estado federal y una aspiración de que los estados se gobernaran por sí mismos, pero un estado centralizado que fue pacificado por dictadores a punta de las armas. Y eso todavía se expresa hoy en muchas estructuras institucionales que tenemos en Venezuela. Esta época también estuvo representada por el rentismo, por la renta, por la idea de que el petróleo empieza a modernizar el país. Con Gómez el petróleo empieza a modernizar el país. Con Pérez Jiménez ya las finanzas públicas tenían dinero, el Estado tenía dinero y empezaron a construir muchas infraestructuras. Cierto que Guzmán Blanco construyó muchas infraestructuras, pero las infraestructuras que construyó Guzmán Blanco dejaron al país en la quiebra. Muchos de los trenes que construyó Guzmán Blanco, muchos de los trenes que se construyeron en esta época, que dejaron al país endeudadísimo. Pero durante esta época se modernizó la función pública. Por primera vez había funcionarios públicos profesionales. Por primera vez había una idea de estabilidad fiscal, de control fiscal sobre los recursos. Había una idea de que el Estado estaba controlado por la modernidad, por la racionalización. Y esto inspiró, cuando llegamos a la democracia, a la idea de la modernización del país. Los primeros 20 años de la democracia fueron muy brillantes porque sacaron a muchísima gente que durante la época positivista estaban muy metidos en la pobreza. Le dieron oportunidad a gente que antes no tenía oportunidades y abrieron obviamente el voto. La idea de un país policlasista, de que muchas clases sociales participaran en lo mismo, la idea de que la gente gobernaba, la idea del populismo, inspiró muchísimos años y fueron los años de mayor progreso social de nuestro país. Solamente en 2 años de la época del gobierno de Caldera se construyeron más viviendas viviendas públicas que en todos los años de la época de Pérez Jiménez y gobiernos anteriores. Pero lo más importante que ocurrió en esta época y que venía ocurriendo desde la época de Gómez es que había iniciativa privada, había mercado. Las viviendas privadas, la construcción de empresas privadas, la mayoría de las empresas que conocemos hoy se crearon en estos años, desde la transición de la dictadura a la democracia. Y son la base institucional que ha construido la mayor parte de la riqueza del país no petrolera. Y bueno, luego tenemos que pasar esta constitución duró unos 40 años y ahora tenemos que pasar a la época, podemos considerar actual, que es la idea de la época de la constitución del 99. La democracia se desgastó en muchos sentidos y había un tema de desgaste de la democracia porque durante los años 80 hubo una importante crisis económica que generó mucha deuda y que generó que la promesa de progreso social que había generado la democracia se fuera al garete. Y esto generó la necesidad de muchas reformas institucionales que tenían la idea de que la sociedad tenía que tener más participación de la gente, menos poder para los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso mucha gente vota a favor de la Constitución de una nueva Constitución en 1999. Lamentablemente esto derivó en un movimiento no democrático, que es la idea del bolivarianismo, que ha variado mucho desde el 99 hasta la actualidad,
pero básicamente se ha convertido en el gobierno de un solo partido, de un partido único, un partido político único, que controla toda la economía y controla todo. Es lo que es el sistema que vamos a ver hoy en día, porque estamos construidos sobre este sistema, pero mucho de lo que hay en el sistema político actual es heredado